Buenas tardes, soy Miguel Jerez, consejero de la Fundación Ramón Areces y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a esta actividad online titulada Premios Nobel de Economía 2021, Experimentos Naturales y Economía Real. Y es que el pasado 11 de octubre se anunció la concesión de este premio a los profesores David Card, Guido Imbens y Joshua Angrist. El jurado reconoció a Card sus contribuciones empíricas en el campo de la economía del trabajo, destacando una investigación concreta que rebatió la idea, ampliamente aceptada hasta ese momento, de que subir el salario mínimo da lugar necesariamente a pérdidas de empleo. El premio a Angrist y a Imbens se motivó en una causa distinta, sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. Es decir, estos economistas desarrollaron métodos eficaces para determinar cuáles son las variables causa y cuáles son las variables efecto a partir de datos económicos reales. Aparte de estas aportaciones, que son en sí suficientemente sustanciales, la Academia valoró que los tres laureados habían trabajado en el campo de los llamados experimentos naturales, es decir, aquellos análisis que se basan en datos reales y que intentan aproximar su rigor al de los análisis realizados con datos experimentales, datos obtenidos en un laboratorio. Se trata, pues, de contribuciones complejas y de un gran alcance. Por este motivo, hemos pedido un año más a la Asociación Española de Economía su colaboración en una actividad conjunta que se orienta a explicar de forma comprensible estas contribuciones. Gracias, pues, a la Asociación Española de Economía y un agradecimiento especial a su vicepresidente, Vicente Cuñat, quien es el coordinador académico de esta actividad y también uno de los ponentes que actuarán en el coloquio. Estaba previsto que el moderador hoy fuera el profesor Samuel Bentonila, quien no ha podido estar con nosotros debido a un imprevisto. Por ello, hemos recurrido una vez más a Juan Francisco Gimeno, profesor de la Universidad de Alcalá, economista de prestigio y un viejo amigo de esta casa. Creo que es la tercera o cuarta ocasión en la cual modera este tipo de mesa redonda, lo cual le convierte en un recurso impagable para la Fundación. Y es que cada vez que nos surge una incidencia recurrimos a él. Siempre nos dice que sí y además hace un gran trabajo. Muchas gracias, Juanfran, por tu disponibilidad y tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación y por tus amables palabras. También quiero agradecer a la Fundación Ramón Areces esta actividad en colaboración con la Asociación Española de Economía que llevamos haciendo muchos años para tratar de divulgar las mejores ideas económicas y también nuestro agradecimiento a la audiencia que pueda estar viéndonos porque, bueno, al fin y al cabo para hacer divulgación hace falta que alguien nos escuche, ¿no? Entonces, de nuevo, gracias a todos. Como decía Miguel, de lo que se trata en esta sesión es de hablar y discutir sobre las contribuciones de los laureados con el Premio Nobel de este año, que son David Card, de la Universidad de California en Berkeley, Joshua Angrist, de MIT, y Guido Imbens, que está en la Universidad de Stanford, y que, bueno, han revolucionado la manera de hacer economía, ¿no? Hubo un tiempo en que hacer economía era básicamente hacer teoría económica. Entonces los economistas estaban divididos en escuelas de pensamiento, miraban a los datos, pero los datos a los que miraban eran fundamentalmente los resultados de las estadísticas oficiales y la información que había sobre la economía a un nivel muy agregado. Disponían de métodos econométricos para analizar esos datos, pero esos datos, bueno, esos métodos al fin y al cabo, pues necesitaban bastantes supuestos para poder ser interpretados en la manera en que los economistas querían interpretarlos, ¿no? Esto era hace mucho tiempo. En los últimos 20 o 30 años, la economía ha cambiado radicalmente. Ahora, yo, exagerando quizá un poquitín, pero no mucho, diría que la economía es una ciencia empírica. Es básicamente acerca de análisis de datos. La teoría sigue siendo importante, pero no juega el papel central que
jugaba antes. Es más una guía que el núcleo de lo que es la economía recientemente. Y a este cambio fundamental han contribuido los premiados con el premio Nobel este año, con lo que se llama la revolución de la credibilidad, que básicamente consiste en varias cosas. Primero, en buscar datos o en fabricar datos que no están necesariamente pensados para hacer análisis económico, pero que son útiles para hacerlo. Y en segundo lugar, en tomarse en serio las relaciones causa-efecto y en tratar de medir estas relaciones de una manera convincente y sin necesidad de supuestos adicionales derivados de una teoría que, bueno, puede ser verdad, puede no serlo, ¿no? Entonces, para discutir estas contribuciones, hemos invitado a 3 colegas muy reconocidos en la profesión, todos ellos miembros de la Asociación Española de Economía y con cargos en la Junta Directiva y de la asociación, y que en su investigación han utilizado enfoques y han investigado temas parecidos a los de Carr, Angris y Gimbens, ¿no? En primer lugar tenemos a Virginia Sánchez Marcos. Virginia es doctora en Economía por la Universidad Carlos III, es profesora de Economía en la Universidad de Cantabria y actualmente es editora de Series, que es el Journal, la revista académica de la Asociación Española de Economía. En su investigación, pues destacan temas como la relación entre instituciones laborales y fecundidad, temas relacionados con oferta de trabajo femenina y uno que es también estelar en el currículum de David Carr y de Joshua Angris, que es en qué medida la educación tiene rendimientos en el mercado de trabajo. En segundo lugar tenemos a Manuel Bagués. Manuel es profesor de Economía en la Universidad de Warwick y profesor visitante en la Universidad de Aalto en Helsinki. Manuel es quizá el exponente más claro del uso de estas técnicas basadas en experimentos naturales aplicadas a España. Tiene publicaciones brillantes en revistas del top 5, como lo llamamos los economistas, y entre ellas destacan las que tienen que ver con qué medida la composición de los comités acaban determinando los resultados de promociones académicas, de oposiciones y de otros tipos de exámenes. Y últimamente tiene un trabajo que a mí me parece especialmente interesante, que es en qué medida la exposición a personas de distinto background conforma la identidad nacional, ¿no? Y utilizando una variable instrumental muy imaginativa, que es el sorteo del servicio militar, ¿no? En qué medida aquellas personas que dieron el servicio militar lejos de su región se sienten más o menos identificadas con la identidad nacional. Y finalmente tenemos a Vicente Cuñat, que como decía Miguel, es vicepresidente de la Asociación Española de Economía, será el presidente de la Asociación Española de Economía a partir de enero. Es el que debería haber moderado la presentación, esta mesa redonda, pero dada su ventaja comparativa va a hacer mucho mejor papel como ponente que como moderador. Vicente es doctor en Economía por la London School of Economics, es profesor de finanzas allí en la London School of Economics. Tiene un currículum impresionante con publicaciones en todas las revistas top de finanzas, pero también ha hecho contribuciones importantes en el campo de la organización industrial y de la economía del trabajo. Por citar algunas, a mí me resultan especialmente interesantes sus artículos sobre cómo la situación financiera de las empresas determina la demanda de trabajo, cómo determina el uso de contratos temporales, el ajuste de la plantilla en función de cómo sean los costes de despido, ¿no? Bueno, pues
3 galardonados, 3 ponentes, cada uno de ellos hablará de uno de los galardonados. Virginia hablará de David Carr, Manuel hablará de Guido Imbens y Vicente de Joshua Angris. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya sabéis, se trata de que en 10-15 minutos nos contéis un poco quiénes son estas personas, qué contribuciones han hecho y por qué deberíamos leer sus trabajos, ¿no? Y qué justifica que hayan sido galardonados con el Premio Nobel de Economía 2021. Así que, bueno, ya sin más introducción, Virginia, cuando quieras puedes empezar con David Carr. Bien, gracias por la invitación a participar en esta mesa. Es un honor hacerlo en compañía de tan distinguidos colegas. Como ha dicho Juanfra, lo que voy a tratar de resumir en mi intervención es cuáles son las aportaciones de David Carr que le hacen merecedor del Premio Nobel de Economía de acuerdo al comité. David Carr es profesor de Economía en la Universidad de California y es doctor en Economía por la Universidad de Princeton. Obtuvo la medalla John Bates Clark en 1995 y el premio de la Fundación BBVA Fronteras de Conocimiento junto a Richard Blandel en 2014. Ambos premios son buenos predictores de la obtención del premio Nobel. En sus contribuciones empíricas a la economía laboral han tenido una gran influencia en este área de investigación y son muy variadas. Ha estudiado el efecto de la educación, del salario mínimo de la inmigración sobre el mercado de trabajo, ha estudiado la desigualdad en el mercado de trabajo, incluyendo también temas relacionados con la desigualdad de género, los determinantes de la satisfacción laboral y el efecto de políticas activas de empleo o de los propios subsidios de desempleo. Sus trabajos acumulan más de 70.000 citas en Google Scholar y creo que conviene destacar que entre sus colaboradores, Alan Kruger, fallecido en 2019, probablemente hubiera compartido el premio con él de no haber sido por su fallecimiento. Como decía Juanfra, lo que ha destacado el comité del Premio Nobel son sus aportaciones empíricas en el ámbito de la economía laboral. Creo que para entender estas aportaciones es importante, en primer lugar, entender el reto al que nos enfrentamos los economistas y de manera general los investigadores en ciencias sociales cuando queremos entender el mundo que nos rodea. Lo que observamos son múltiples correlaciones entre las variables económicas, pero resulta complicado determinar cuál es la relación de causalidad entre estas variables. Por ejemplo, si pensamos en una variable X e Y que están correlacionadas, la correlación puede deberse al efecto causal de X sobre Y, pero también puede existir causalidad inversa que haga que Y determine en alguna medida X, o puede existir una variable Z que determine simultáneamente ambas variables, lo que llamaríamos heterogeneidad observable o no observable. Bien, un ejemplo que lo ilustra bien creo que es la correlación positiva que existe entre los años de educación de los individuos y sus ingresos laborales. Una hipótesis es que los individuos a través de la educación se hacen más productivos y por lo tanto tienen ingresos más altos en el mercado de trabajo con posterioridad, pero alternativamente podríamos pensar que aquellos individuos que tienen más capacidad, son más hábiles, tienen un mayor gusto por el trabajo, deciden simultáneamente cursar más años de educación y por otro lado acaban obteniendo ingresos más elevados en el mercado de trabajo simplemente porque independientemente de sus años de educación. De manera que desentrañar ahí cuál es el efecto causal de la educación sobre los ingresos laborales es una tarea complicada. Lo que idealmente querríamos comparar es el comportamiento de las variables de interés, objeto de estudio bajo escenarios alternativos. Nosotros observamos un determinado escenario, que es el que nos ofrecen los datos, pero querríamos observar a los mismos individuos en un escenario alternativo en el que únicamente modificamos una variable, en el ejemplo anterior, por ejemplo, los años de educación. Ese es un escenario que llamamos contrafactual porque realmente es un escenario que no vamos a poder observar. Lo ideal sería comparar para entender el efecto causal el escenario observado y el escenario contrafactual, pero esto no es factible. Por lo tanto, lo que podemos hacer es intentar aproximar ese escenario contrafactual que no se observa. Una posibilidad son los experimentos. Podríamos tratar de emular lo que hacen las ciencias naturales y hacer experimentos aleatorios controlados para tratar de inferir los efectos causales. Esto es algo que, de hecho, en economía pues, se ha hecho mucho en los últimos años y, por ejemplo, el Premio Nobel 2019 Van Artijk, Bremer y Duflo premió sus contribuciones en la economía del desarrollo utilizando experimentos, que se conocen como experimentos de campo, experimentos aleatorios controlados, en los que el investigador toma una población y crea dos grupos idénticos o
casi idénticos de individuos, a uno les pone a un tratamiento, al otro grupo no les pone, y de la comparación entre ambos se deducen los efectos. Pero este tipo de experimentos controlados no siempre es posible hacerlo o no es apropiado para contestar a determinadas preguntas, especialmente en el mercado de trabajo o preguntas macroeconómicas. Y es ahí donde surge la contribución de los galardonados este año con el Premio Nobel. Ellos proponen una estrategia de identificación de los efectos causales basada en lo que se conocen como experimentos naturales. Los experimentos naturales son hechos históricos, como puede ser la reunificación de Alemania en 1989, catástrofes naturales o el cambio en algún aspecto de la regulación, de la legislación, del sistema fiscal. Y a raíz de estos cambios y de manera natural ocurre que se generan dos grupos de individuos. Un primer grupo de individuos que está expuesto al efecto de una variable que nos interesa estudiar y un segundo grupo, y ese sería el grupo de tratamiento, y un segundo grupo de individuos que no se ve expuesto a esta variable. Los dos grupos, y esto es fundamental, deben ser comparables, es decir, deben ser lo más parecidos posibles. Y es muy importante que el investigador convenza de que ese es el caso cuando utiliza experimentos naturales. Deben ser parecidos en todas las variables que son relevantes para los resultados analizados, excepto, por supuesto, en sus posicionalidades. Esto significa entonces que como resultado de un experimento natural tendríamos variabilidad exógena en la variable cuyo impacto nos interesa estudiar, es decir, una variabilidad que no es el resultado de las decisiones de los agentes que son objeto de estudio de sus características. Es decir, en el caso del ejemplo de la educación que mencionaba antes, hay variabilidad en los años estudiados que no tiene que ver con las decisiones de los individuos sobre cuánto estudiar. La forma en que, a partir de los datos que se pueden obtener a través de los experimentos naturales, mediríamos este efecto causal, hay varias maneras de hacerlo, pero una posibilidad es utilizar lo que se conoce entre los economistas como el método de diferencias indiferencias. El método de diferencias indiferencias representa la diferencia entre los grupos de tratamiento y de control en la variación en el pre-post-tratamiento. La variación pre-post-tratamiento. Es decir, nosotros vamos a observar a los dos grupos, el tratamiento y el control antes y después del tratamiento, y ese grupo de control lo que nos va a servir es de contrafactual. Va a ser la manera en que vamos a aproximar ese contrafactual al que me refería antes. La idea es que esperamos que, o lo que pensamos es que en el grupo de tratamiento se comportaría de una manera muy parecida al grupo de control de no haber sido por el efecto del tratamiento. Ese es el supuesto necesario para la identificación del efecto. Bien, dicho todo esto, lo que haré a continuación será referirme a algunas de las preguntas que David Carr abordó en su investigación, y de hecho voy a referirme a algunos de sus trabajos de los principios de los años 90, que probablemente han sido los más influyentes y que han desatado toda una literatura empírica utilizando este tipo de metodología para contestar a preguntas sobre las que no teníamos una respuesta hasta ese momento. La primera de ellas es cómo afecta la inmigración a las oportunidades laborales de los trabajadores nativos. En principio, el efecto de la llegada de un flujo de inmigrantes a una ciudad o a una región va a depender del grado de sustituibilidad y complementariedad de los inmigrantes y de los trabajadores locales, de la reacción que tengan las empresas, de la demanda de bienes de los inmigrantes. Es decir, hay muchos factores que pueden condicionar cuál es la respuesta y al final es una cuestión empírica cuál es el efecto. No podemos basarnos en la comparación de economías con distintos niveles de inmigración porque la inmigración en sí misma es endógena y los individuos se mueven a lugares donde las perspectivas son mejores. Por lo tanto, necesitamos una estrategia un poco más ingeniosa para intentar inferir cuáles son los efectos. Lo que David Carr hizo en un trabajo de 1990, publicado en la revista Industrial and Labor Relations Review, fue utilizar un hecho histórico, que fue el anuncio por parte de Fidel Castro en abril de 1960 de permitir a todos los cubanos que lo desearan abandonar la isla de Cuba. Esto provocó una salida masiva de personas de Cuba hacia las costas de Florida. En la imagen corresponde a ese momento histórico y produjo un incremento en el número en la fuerza laboral en la ciudad de Miami del 7%. Algo sin precedentes. Entonces, lo que David Carr pensó es que podía utilizar como grupo de control sobre el efecto que había tenido la inmigración en la ciudad de Miami, 4 ciudades que consideraba que
que tenían un comportamiento similar al de Miami y que Miami se hubiera comportado de una manera similar a estas ciudades de no haber sido por el shock migratorio. Los resultados que obtuvo mostraban que no había evidencia de efectos negativos sobre los salarios y el empleo de los trabajadores nativos de baja cualificación. Con posterioridad, como he dicho antes, surgieron muchos otros trabajos, pero es imposible hacer referencia a todos ellos aquí, en los que se utilizaron estrategias parecidas para identificar los efectos causales, y él mismo también propuso una estrategia alternativa basada en variables instrumentales que probablemente Manuel o Vicente explicarán después. En concreto, utilizó la distribución de los asentamientos previos de un determinado grupo étnico de inmigrantes como un instrumento sobre los flujos migratorios. Otra pregunta a la que se ha hecho referencia con anterioridad, la introducción de la mesa, es la siguiente. ¿Tiene el salario mínimo un efecto negativo sobre el empleo? Los medios de comunicación se han hecho mucho eco de esta contribución de David Carr. Obviamente son interesantes los efectos sobre la desigualdad y sobre el empleo que puede generar una variación del salario mínimo. Y, bueno, pueden ocurrir muchas cosas como resultado de un cambio en la legislación de salario mínimo. Las empresas pueden reducir otro tipo de beneficios laborales de los trabajadores para compensar la subida del salario mínimo, pueden ahorrar costes de formación por la menor rotación de los trabajadores, puede ocurrir que los trabajadores sean más productivos en respuesta al mayor salario que perciben, podría haber una traslación a los precios de los costes asociados al incremento del salario mínimo. O podría ocurrir que si ocurre en un mercado en competencia imperfecta, en el mercado de trabajo, podría ocurrir que en respuesta al mayor salario la oferta de trabajo se incrementara, incluso porque podría tener un efecto positivo sobre él. Bien, de nuevo, la comparación de economías con distintos niveles de salario mínimo no es válida para inferir los efectos causales porque el salario mínimo, la legislación sobre el salario mínimo es endógena y puede estar respondiendo a cuáles son las circunstancias del mercado de trabajo o a cómo se espera que se comporte. En un trabajo conjunto con Alan Kruger, publicado en American Economic Review, lo que utilizaron fue un cambio en la política sobre salario mínimo implementado en abril de 1992 en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, y lo que hicieron fue recabar datos sobre el sector de la comida rápida, de restaurantes de comida rápida, datos sobre el empleo, tanto en el estado de New Jersey como en el estado colindante de Pensilvania. Y lo que hicieron fue comparar la evolución del empleo en los dos estados. Consideraban que Pensilvania, de nuevo, era un estado que podía utilizarse como grupo de control sobre lo que ocurría en New Jersey, y sus resultados indicaron que no había efectos negativos sobre el empleo. De hecho, el empleo creció ligeramente en el caso del estado de New Jersey. De nuevo, este resultado, como se señalaba antes, bueno, pues, tuvo un impacto muy importante. Hay muchos estudios después que han intentado medir los efectos del salario mínimo. Hay resultados que avalan el resultado que ellos obtuvieron, y también hay algunos trabajos que indican que puede haber efectos negativos, especialmente sobre los más jóvenes o los trabajadores de baja cualificación. Por último, haré referencia a una pregunta que tiene que ver con el efecto que tiene la inversión en educación sobre el rendimiento individual en el mercado de trabajo. Es de nuevo una pregunta súper relevante para entenderla o para hacer toma de decisiones en el ámbito de las políticas educativas. La inversión en educación se puede medir de distintas maneras, pero una de ellas puede ser el tamaño de la clase, puede ser también la duración del curso escolar. Nos interesa saber este gasto adicional que podemos hacer en educación, qué impacto tiene sobre el mercado de trabajo. De nuevo, datos de sección cruzada no nos permiten contestar a la pregunta y identificar los efectos de causalidad, y lo que Carr y Kruger hicieron en un trabajo del año 92, publicado en el Journal of Political Economy, fue identificar el efecto causal comparando los ingresos de los trabajadores residentes en un mismo estado, pero que se habían educado en estados diferentes, con una estrategia que se conoce como Upper Design. Los resultados, bueno, sin entrar en mucho detalle, muestran un efecto positivo de la inversión en educación como determinante del rendimiento en el mercado de trabajo. Bien, podría seguir durante horas hablando de todas sus contribuciones, pero creo que lo dejaré. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Creo que has resaltado muy bien las principales contribuciones empíricas de David Carr en el campo de la economía laboral. Pero claro, con esta nueva forma de hacer investigación empírica viene la necesidad de nuevos métodos para analizar estos datos y nuevos métodos para medir las relaciones causa-efecto
interés. Y esta ha sido la principal contribución de Guido Imbens y de Joshua Angrist. Y sobre la Guido Imbens y la principal contribución metodológica en este campo nos va a hablar Manuel Bagués. Cuando quieras, Manuel. Sí, pues tengo el placer de comentar el trabajo de Guido Imbens, o Guido Imbens, como llaman los americanos. Ha recibido la mitad del premio conjuntamente con Angrist. Es algo un poco inusual. Normalmente se da en partes iguales. Han dado la mitad a David Cart y la otra mitad a Josh Angrist y a Guido Imbens. Y han recibido el premio por sus contribuciones metodológicas al análisis de las reacciones causales. Algunas notas biográficas sobre Imbens. Nació en Holanda en 1963 y se doctoró en Brown, un poco de casualidad. Estaba haciendo un máster en Inglaterra, en la Universidad de Hull, que es un sitio bastante desconocido, y uno de sus profesores se trasladó a Brown, y esto fue lo que facilitó que hiciese el doctorado en Estados Unidos, en Brown. Y ha trabajado en Harvard, en UCLA, en Berkeley, y actualmente trabaja en Stanford, y es un especialista en econometría. Y la principal contribución, de las muchas contribuciones de Imbens y de Angrist, porque es difícil, es una contribución conjunta, ha sido su trabajo pionero en variables instrumentales y en particular el enfoque LATE o LATE, el llamado efecto medio del tratamiento a nivel local. Y en este trabajo ellos combinan ideas que vienen del mundo de la estadística, del llamado marco de potenciales desenlaces de Rubin y Feynman, con el marco tradicional de variables instrumentales que tiene una gran tradición en economía desde los años 20. Y este ha sido un elemento clave de esta llamada revolución de la credibilidad que hablábamos en microeconomía aplicada. Y el trabajo de Angrist, de Imbens, nos ayuda a entender cuándo podemos utilizar variables instrumentales, cómo podemos contrastar si es adecuado utilizarlas y cómo interpretar los resultados. Y esto es muy útil en la mayor parte de los contextos en los que nos podemos encontrar, porque existe lo que llamamos no hay full compliance, no todos los individuos asignados al grupo de tratamiento reciben el tratamiento y además el tratamiento suele ser heterogéneo. No afecta a una política, a un tratamiento de igual manera a todo el mundo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es voy a intentar explicar en qué consisten las variables instrumentales y luego con un ejemplo ilustrar cuál ha sido la contribución de Angrist e Imbens. Como explicaba Virginia anteriormente, en otras disciplinas es más fácil hacer ensayos clínicos, experimentos aleatorios. Por ejemplo, si queremos ver el efecto de una vacuna hacemos un ensayo clínico. En economía esto en general no es fácil. Hay muchas preguntas importantes que no podemos hacer un experimento aleatorio y utilizamos otras técnicas. Hasta los años 80 lo habitual era hacer los llamados modelos estructurales. Y estos modelos estructurales, si conocemos cuál es la estructura correcta del problema y hacemos determinados supuestos sabemos cómo especificar el problema, son informativos acerca del efecto de una política, un tratamiento y además son informativos acerca de los mecanismos, pero el problema que tienen es que requieren supuestos muy fuertes de los que no estamos siempre del todo seguros y en los años 80 hubo una crisis sobre cómo de informativos eran este tipo de modelos y fue lo que dio paso a esta llamada revolución de la credibilidad, a la explosión de los experimentos naturales, situaciones reales en las que intentamos observar dos grupos similares, uno está expuesto al tratamiento y el otro no lo está. Y aquí es donde las variables instrumentales entran y son útiles, es cómo conseguimos estar seguros de que los dos grupos son similares. Una forma podría ser intentar asegurarnos de que son similares en todo lo que observamos, pero el problema que esto tendría, esta identificación basada en observables, es que siempre te pueden quedar dudas de que sean diferentes en dimensiones que no observamos. El hecho de que alguien decida tomar el tratamiento o estar expuesto a la política puede reflejar que hay diferencias en alguna dimensión relevante que no observamos. La alternativa es buscar fuentes de asignación exógena al tratamiento y estas son las variables instrumentales que, como decía, tienen una tradición ya de casi 100 años. Y la variable instrumental se trata de una
variable exógena que aumenta la probabilidad de que alguien reciba un tratamiento o esté expuesto a una política, pero no afecta a la variable objetivo a través de ningún otro canal. Y yo creo que a través de un ejemplo va a ser la mejor forma de explicar cómo es una variable instrumental y explicar cuál ha sido la contribución de Angrist e Imbens. Un ejemplo clásico es imaginar que nos preguntamos si enviamos a la cárcel a un joven que ha cometido un delito menor, ¿será esto útil para que no cometa delitos en el futuro o por el contrario enviarlo a la cárcel puede ser contraproducente? Entonces en la jerga diríamos que el tratamiento es ir a la cárcel versus la alternativa que podría ser una amonestación. Nuestra variable objetivo sería la tasa de reincidencia, por ejemplo, si comete un delito en los próximos 10 años, y nuestra población serían estos jóvenes que han cometido un delito menor que están siendo juzgados. Podemos utilizar un instrumento para responder a esta pregunta. El instrumento tendría que ser una variable que afecta a que vayan a la cárcel o no, pero no tiene que ver con ningún otro factor relevante. Y esto no es fácil de encontrar, pero, por ejemplo, en este caso, podemos pensar en muchos contextos, por ejemplo, en el caso de España, pero también en Estados Unidos y en muchos otros países, es habitual que los casos se asignen entre los jueces de manera aleatoria, el llamado turno de reparto. Es decir, que Virginia, Vicente y yo hemos cometido un delito menor y al azar el turno de reparto decidirá quién es el juez que se hace cargo de nuestro caso. Y hay jueces que pueden ser más severos que otros. Entonces nuestro instrumento sería en este caso la severidad del juez que va a tener nuestro caso. Para simplificar, imaginemos un ejemplo ficticio en el que hay los jueces severos que mandan a la cárcel al 75% de los casos y los jueces blandos que únicamente envían a la cárcel al 25% de los casos. Entonces, en la jerga de variables instrumentales, si eres asignado a un juez severo, esto aumenta en 50 puntos porcentuales la probabilidad de ir a la cárcel. Y siguiendo con el ejemplo, imaginemos que tenemos acceso a los datos de qué ocurre con los individuos que han sido juzgados por un juez severo y los individuos que han sido juzgados por un juez blando, y observamos que en los próximos 10 años, a los que les tocó un juez severo, el 40% son reincidentes, y en cambio, a los que les ha tocado un juez blando solamente es un 20%. En este ejemplo, lo que llamaríamos la forma reducida del variable instrumental, indica que ser asignado a un juez severo aumenta la probabilidad de reincidir en el futuro en 20 puntos porcentuales. Es decir, tenemos la asignación aleatoria a un juez severo aumenta la probabilidad de ir a la cárcel un 50%, la asignación aleatoria de ser asignado a un juez severo aumenta la probabilidad de reincidir un 20%, y el estimador de variables instrumentales es muy sencillo. En este caso consistiría simplemente en ajustar el efecto que tiene ser asignado a un juez severo, que son 20 puntos porcentuales, por el efecto que tiene en términos de ir a la cárcel, que es un aumento de 50 puntos porcentuales. Y esto nos indicaría que ir a la cárcel aumenta en 40 puntos porcentuales la probabilidad de cometer un delito en los próximos 10 años. Entonces, este es el marco de variables instrumentales tradicional. La idea que aportan Angrist e Imbens es el concepto del LATE, del efecto medio del tratamiento a nivel local. Y la intuición es que en este caso es útil pensar en tres grupos de individuos, tres tipos de jóvenes potenciales criminales. Hay un grupo que son los que llamaríamos los siempre tratados, que en el ejemplo anterior eran un 25% de los jóvenes, que han cometido un delito muy grave, las pruebas son abrumadoras. Entonces, independientemente de qué juez les toque, estos van a ir a la cárcel. Es el 25% que condenan a los jueces blandos, pero también, por supuesto, si toca un juez severo, irían a la cárcel. Luego tienes otro tipo de individuos, que son los nunca tratados, que estos han cometido un delito leve o no hay pruebas, y entonces, independientemente de que les toque el juez severo o el juez blando, no van a ir a la cárcel. Y luego tenemos un 50% de cumplidores o compliers, que son aquellos que, en función de que les toque el juez duro o el juez blando, acabarán en la cárcel o no. Y lo que muestra el análisis de Angrist e Imbens es que
método de variables instrumentales nos informa acerca del efecto del tratamiento de ir a la cárcel para este grupo de cumplidores, que son los que, si van a la cárcel o no, depende de qué juez les ha tocado. Y esto es importante porque en la mayor parte de los contextos el efecto del tratamiento es probable que sea heterogéneo. Ir a la cárcel para un criminal duro y ya curtido en 1000 batallas, seguramente el efecto que tiene es distinto de ir a la cárcel para, a lo mejor, un joven un poco desorientado y confuso, que ha hecho un crimen menor. Y variables instrumentales nos informa sobre este grupo en particular, entonces, y esto es importante, y además esto no es algo malo desde un punto de vista de política, porque seguramente si la pregunta que motivaba el análisis es si los jueces deberían ser un poco más severos o menos severos, o si la ley debería ser un poco más severa o menos severa, nos importa precisamente el efecto sobre estos individuos marginales, sobre estos individuos que están en el borde de si los enviamos a la cárcel o no los enviamos a la cárcel. Entonces, el análisis de Angres clarifica lo que estamos aprendiendo, sobre quién lo estamos aprendiendo. Y también clarifica los supuestos bajo los que podemos utilizar este tipo de técnicas. Es importante que el instrumento sea exógeno, es decir, que te toque un juez severo o un juez blando no puede estar relacionado con ninguna característica del caso, no puede ser que los casos más duros le toquen a un juez distinto. Y luego la restricción, llamada restricción de exclusión, es decir, que te toque un juez blando o un juez duro, únicamente te afecta a través de la posibilidad de ir a la cárcel. No hay ningún otro tipo de mecanismo alternativo. Por ejemplo, no sucede que el juez blando no te envía a la cárcel, pero te trata de alguna otra manera, por ejemplo, te envía a un centro de reinserción. Porque entonces, si esto ocurre, lo que estamos estimando no es solamente ir a la cárcel, sino también el efecto del centro de reinserción. Luego, otro tema importante en estos estudios es, por supuesto, si se cumplen estas condiciones, tiene una validez interna muy amplia, pero siempre nos queda la cuestión de la validez externa. De hecho, este es un estudio, los datos eran ficticios, pero este tipo de estudios se han realizado en Estados Unidos, se han realizado en Noruega y con resultados distintos. En Estados Unidos, quizás no sorprendentemente, ir a la cárcel endurece a los criminales, a los jóvenes criminales. En Noruega sucede lo contrario. Y esto también ilustra una de las limitaciones de este método, que es el hecho de que no nos informa directamente sobre los mecanismos. Es decir, no nos dice por qué ir a la cárcel es bueno o por qué es malo, sino solamente nos informa sobre el efecto del tratamiento y por eso puede variar de un contexto a otro. La contribución de Angris e Imbens ha sido dramática para todos los que hacemos trabajo empírico aplicado. Su trabajo tiene decenas de miles de citas y no tiene más citas porque ya se toma como algo habitual, que es como lo hacemos y ya ni siquiera les citamos, y ha cambiado la forma en la que hacemos trabajo empírico. Muchas gracias, Manuel. Muy didáctico y muy claro. Y bueno, quizás solo te ha faltado añadir que el famoso paper de Late, de Angris e Imbens, está publicado en Econométrica en 1994 y tiene 9 páginas, lo cual indica que no se necesita mucho más para hacer una contribución muy importante. Bueno, finalmente tenemos a Vicente. Vicente nos va a hablar de Joshua Angris. Angris es como decía Manuel, el premio ha sido compartido de una manera poco habitual. David Carr se ha llevado la mitad, Angris ha llevado un cuarto y Imbens un cuarto. Angris está como a mitad de camino, ha hecho trabajo empírico aplicado y también ha hecho trabajo metodológico en colaboración con Imbens, y el comité del Nobel lo ha premiado junto con Imbens por la contribución metodológica. Pero estoy seguro de que Vicente nos va a aclarar mucho más por qué Angris forma parte de este ticket ganador. Muchísimas gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de organizar esta sesión y a los ponentes por participar. Yo voy a centrarme en la contribución de Joshua Angris, que hasta cierto punto se solapa bastante con la contribución de Guido Imbens en la parte metodológica, aunque como ha dicho Juanfran tiene el lado aplicado del que hablaré un poquito también. Joshua Angris es doctor en Economía por la Universidad de Princeton, es profesor en Economía en el MIT y es especialista en econometría, en economía laboral y en economía de la educación. Recibió el premio Nobel junto a David Carr y Guido Imbens y en particular el premio destaca
sobre Angrist e Imbens la contribución metodológica al análisis de las relaciones causales. Resumiendo las líneas de investigación, la que es quizá más relevante para el premio es la línea de econometría de Joshua Angrist, en la cual he puesto aquí algunos artículos representativos de varios que tienen. Digamos que el premio destaca la contribución de Angrist al uso de variables instrumentales y a los experimentos naturales. Y podríamos decir que Card, Angrist, Imbens y también el recientemente fallecido Alan Kruger son las cabezas más visibles de la revolución de la economía empírica en los 80 y los 90. Como ha destacado Manuel, la idea de utilizar variables instrumentales es antigua, pero sin embargo su uso no estaba tan generalizado ni tampoco la comprensión de lo que exactamente miden, y la contribución principal de Angrist e Imbens en este área es precisamente destacar que son aquellos individuos en el margen entre ser tratados y no tratados los que afecta la variable instrumental y sobre los que estamos midiendo el efecto, ¿verdad? Entonces, el efecto que estamos midiendo mediante el uso de variables instrumentales o experimentos naturales es el efecto medio local del tratamiento, que podría ser sobre la educación, salario mínimo, etc. ¿Right? Y yo creo que también el trabajo de Angrist e Imbens resalta una cosa que yo creo que Manuel también ha comenzado a dar una cierta intuición, y es que para entender un problema en economía, este método es extremadamente útil, pero necesitamos un mosaico de artículos, un mosaico de resultados que nos dé la visión completa, ¿vale? Porque dado que ahora tenemos un método que nos da una medida muy precisa, pero local, para entender el problema globalmente vamos a necesitar varios experimentos naturales, varios artículos, varias formas de ver un poco el problema. Y esto además yo creo que es una de las contribuciones en las que Angrist ha intentado contribuir más cuando ha hecho en sí mismo el trabajo empírico, que en su caso se centra en la economía de la educación principalmente, pero también en la economía laboral, ¿no? Y él ha intentado tener un poco los dos lados, el lado teórico pero también el lado empírico. Y en el lado empírico destaca mucho realmente la aplicabilidad de estos métodos, pero también tratar de ser imaginativo y tratar de sacarles el máximo de rendimiento posible. Y entonces lo que voy a hacer es daros 3 ejemplos en el entorno de la economía de la educación, en los que se ve un poco la contribución de Angrist y se ve un poco también el tipo de forma de pensar cuando aplica estos métodos. Entonces son artículos en economía de la educación donde la pregunta siempre es parecida, es cómo afectan los distintos entornos educativos, por ejemplo, la calidad de una escuela, a los resultados de los estudiantes en términos de notas, de salarios, de empleo, etc. Y los problemas que ha destacado Virginia son, primero, de causalidad inversa. Por ejemplo, podemos tener una correlación positiva entre escuelas mejores y resultados, pero también es posible que sea debido a que los mejores estudiantes simplemente van a las escuelas mejores. O también un problema de variables omitidas. Por ejemplo, las características socioeconómicas del estudiante afectan tanto a la escuela que se elige como a los resultados académicos en la escuela. Y para ello la solución, a estas alturas de esta sesión, claramente puede ser variables instrumentales, es decir, encontrar una variable que afecte al efecto final, ingresos, solo vía la variable de interés, que en este caso sería educación. Y como ha destacado Manuel, si la variable instrumental no afecta a la educación de todos por igual, entonces estamos midiendo un efecto medio local. Entonces, para daros un primer ejemplo, voy a hablar de un artículo de Angrist y Kruger sobre el efecto del abandono escolar, ¿vale? Un artículo temprano en esta literatura, que luego ha tenido bastantes artículos distintos que han tratado de seguir esta estela, en el cual se intenta medir el efecto de abandonar la escuela tempranamente. Y el problema, común a estos problemas, es que el abandono de la escuela es una decisión endógena a la efectividad de la escuela para cada estudiante. Si la escuela no es muy útil para ti, es más probable que abandones la escuela y entonces tenemos un problema de endogeneidad. Y la idea que Angrist y Kruger explotan es que en Estados Unidos solo es posible abandonar la escuela el día en que cumple, o sea, a partir del día en que cumples 16 años. Y esto genera una fuente de variación exógena. Los estudiantes que cumplen 16 años al final del curso escolar, bueno, pues sí, ahora podrías abandonar, pero te quedan unos pocos meses para terminar el curso, pues lo terminas. Pero si cumples años al principio del curso escolar, la tentación de abandonar la escuela es mayor, o el efecto de abandonar la escuela para hacer otra cosa es mayor, y de hecho los estudiantes que cumplen 16 años al principio de año abandonan la escuela en un 25% más. Con lo cual Angrist y Kruger lo que hacen es explotar esta idea, explotar la fecha de nacimiento sobre los años de escolaridad y subsecuentemente sobre ingresos.
Y dado que una imagen vale más que 1000 palabras, os enseño aquí unos gráficos que muestran este efecto de una forma sin necesidad ni siquiera de hacer regresiones, en las cuales la primera etapa, como ha destacado Manuel, es ver el efecto del año de nacimiento, perdón, el efecto del trimestre de nacimiento sobre los años de educación, y se ve que los estudiantes nacidos en la parte final del año tienen de media medio año de educación más que los estudiantes nacidos a la primera parte del año. Y subsecuentemente o en relación podemos ver que los ingresos de estos estudiantes son distintos y son mayores para los estudiantes que han nacido en la parte final del año respecto a los estudiantes que han nacido en la parte inicial del año, ¿vale? Y además una característica que a mí me parece relevante y destacable del trabajo de Angrist es que le da mucha importancia a la claridad y a la intuición. Cuando uno lee los artículos de Angrist se ve que es muy didáctico, que muestra muchos gráficos, muestra resultados adicionales para validar los supuestos del modelo empírico. Y, por ejemplo, en este artículo dedican bastante tiempo a ver que estos resultados, por ejemplo, no se cumplen para los estudiantes universitarios. Y, de hecho, hay resultados que podrían decir que incluso son inversos por otro tipo de motivos, ¿no? Para los estudiantes en los que esta restricción de los 16 años no es relevante, resulta que estos efectos no se dan, ¿no? Y para mí yo creo que es una de las características que me gustaría destacar del trabajo de Angrist, que creo que es muy interesante. Segundo ejemplo, efecto de asistir a una escuela de élite. Y aquí voy a destacar varios artículos de Angrist. El primer artículo, con Abdulkadiroglu y Patak, es un artículo sencillo de regresión de discontinuidad en el cual utilizan las notas de corte de las escuelas de élite en Boston y Nueva York. Y la idea es comparar, los estudiantes en Nueva York y en Boston entran a las escuelas de élite según unas notas de entrada, y la idea es comparar a los estudiantes que entran por un pequeño margen con aquellos estudiantes que no entran por un pequeño margen. La idea es que estos estudiantes son prácticamente comparables, que vienen más o menos de la misma población de distribución de notas y de características socioeconómicas, y pueden ser uno el grupo de control del otro. Y lo que encuentran son, de hecho, efectos muy modestos de las escuelas de élite en Boston y Nueva York, y sobre algunas variables, por ejemplo, sobre lengua y matemáticas, pero no sobre otras variables. Pero bueno, es un artículo que me parece relevante y sencillo a la hora de entender cómo buscar causalidad en el efecto de asistir a una escuela de élite. Pero Angrist va más allá. También el problema que a él le preocupa es que estos efectos son locales. Locales en dos formas. Primero, locales en el sentido de que ha indicado Manuel, que estamos viendo un subgrupo de estudiantes muy determinado, pero locales también porque a veces hay efectos de ser el primero de la clase o de ser el último de la clase que pueden ser relevantes y que el instrumento está a lo mejor capturando erróneamente como efectos de la escuela de élite o la escuela no tan de élite. Y entonces Angrist tiene varias contribuciones que tratan de solucionar igual es una palabra un poco fuerte, pero contribuir a la extrapolación de los resultados locales, ¿no? Entonces tiene resultados con Angrist y Pischke, en los cuales muestra que utilizando las mismas formas funcionales que nos permiten aproximar el límite de esa discontinuidad, puedes proyectar lo que habría pasado para esos estudiantes más allá. Y luego tiene resultados también muy interesantes con Mika Rokanen, en el cual, digamos, dice que si encontramos buenas variables que explican la parte endógena de la distribución, esas variables nos permiten extrapolar la parte exógena del efecto. Y es un artículo que me parece interesantísimo, que utiliza tanto la idea de matching, de emparejar estudiantes a los dos lados de la distribución, con la idea de regresión de la discontinuidad, de la regresión de discontinuidad, con varias ideas muy interesantes. Segundo problema, a veces las notas de corte no son notas de corte por nota, sino son puntos, ¿no? Puntos por tener un hermano, por vivir en el barrio, y son notas demasiado poco precisas. A lo mejor te dan 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Con lo cual la intuición de la discontinuidad ahí se rompe un poco, ¿no? Porque realmente son demasiado burdas estas notas. Pero al mismo tiempo de este problema sale una oportunidad, y es que normalmente hay loterías de desempate dentro de un determinado grupo, de un determinado punto. Los que tienen 3 puntos, hay una lotería que digamos, selecciona de estos que han empatado en la nota de corte, y esto lo aprovecha Angrist en un artículo reciente para, primero, calcular con más precisión estos efectos, pero también para sobreponerse a la localidad del efecto, porque en algunas escuelas la nota de corte está en 3, en otras escuelas la nota de corte está en 2, y tratar un poco de generalizar el efecto de la variable instrumental, ¿no? Y para mí estos son 3 artículos o 4 artículos, o 3 artículos y una idea, que destacan también esta idea de Angrist de tratar de, partiendo de la idea de variables instrumentales, como completar la imagen y dar un poco una imagen más global de
del efecto. Por último, un artículo clásico sobre el efecto del tamaño de clase de Angrist y Lavie, que se basa en la regla de Maimónides. Es una regla que se utiliza en Israel para determinar el tamaño de las clases, que básicamente dice que cuando una clase supera los 40 estudiantes, debe ser dividida en varias clases, ¿no? Y esto genera discontinuidades en el tamaño de las clases. Es decir, si una escuela tiene 40 estudiantes en un determinado nivel, pues el aula tiene 40 estudiantes. Pero si una escuela tiene 41 estudiantes, el aula tiene 20 o 21 estudiantes, ¿vale? Y entonces esto les permite estudiar el efecto del tamaño de clase de una forma exógena. Más que dar los resultados aquí directamente sobre la transparencia, de nuevo voy a basarme en una imagen que yo creo que es lo más interesante. Aquí en el eje de las X tenemos el tamaño de la cohorte, de la escuela. En el número de las Y tenemos en un lado el tamaño predicho de clase y en el otro lado la nota, en este caso, la nota de comprensión lectora. Y lo primero que se ve así a simple vista es que esta correlación es positiva. Es decir, cuanto mayor es la clase, mejores son los estudiantes, ¿no? Incluso hay regiones aquí, por ejemplo, donde el tamaño de la clase aumenta y veis, la comprensión lectora también aumenta. Y esta es un poco la relación endógena, ¿vale? Las clases más grandes, los colegios más populares atraen mejores estudiantes, las clases están más llenas, están más cerca de 40 estudiantes y entonces esto nos podría dar la idea de que en realidad cuanto más grande la clase, mejor, ¿vale? Sin embargo, cuando uno se fija en las discontinuidades, en estos efectos de que cuando uno llega a 40 estudiantes en la clase, se reduce el tamaño de la clase, se produce un efecto bastante pronunciado de mejora en la comprensión lectora, ¿vale? Y esta es la variación que digamos, en la intuición de verdades instrumentales, esta es la buena, esta es la válida, esta es la que nos informa realmente sobre el efecto causa, que nos diría que, y además el efecto es muy grande cuando pasas de 40 a 20, pero menos cuando pasas de 80 a 30 y realmente desaparece más tarde. Okay, entonces este es un artículo que tiene muchas cosas. Primero tiene varios instrumentos que son locales en distintos puntos de la distribución, tiene una correlación endógena que va de un lado, pero luego realmente la exógena va del otro lado, y para mí es un artículo muy interesante. Es un artículo clásico, que ha habido muchos otros artículos al respecto, pero que es interesante para ver el poder de la metodología y la filosofía de la metodología, ¿vale? Entonces, con estos tres ejemplos quería básicamente ilustrar el tipo de ejercicios empíricos asociados al uso de variables instrumentales, pero también la riqueza de algunos de los diseños empíricos que son muy interesantes y que lo convierten en una técnica muy útil. Y también querría resaltar de nuevo que el trabajo de Angrist es muy didáctico, muy intuitivo, muy transparente, y de hecho una de sus contribuciones han sido también 2 libros de texto muy populares que han servido también para facilitar que estas tecnologías, estas metodologías se enseñen cada vez más, ya se enseñaban, pero digamos de una manera más, yo diría, más didáctica a los estudiantes de economía. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Se me ocurren 3 preguntas, ¿no? Así que voy a haceros una a cada uno de vosotros. La primera es, habéis puesto ejemplos sobre todo del campo de la economía laboral y de la economía de la educación, pero parece que estas técnicas tienen y han sido aplicadas más ampliamente en otros campos de la economía también, ¿no? Lo que muestra que el impacto realmente de esta revolución de la credibilidad ha ido mucho más allá de la economía laboral. Virginia, ¿podrías comentar en qué medida esto ha sido así y cuál ha sido el impacto sobre la profesión en general de esta revolución de la credibilidad? Bien, sí, yo creo que efectivamente los experimentos naturales amplían las posibilidades de la economía para dar respuestas a preguntas importantes, pero de alguna manera también me gustaría destacar que la teoría, ¿no?, sigue siendo muy importante para poder interpretar los resultados empíricos que tenemos y para entender los mecanismos que están detrás de esos efectos causales que podemos estimar de alguna manera, ¿no? Yo creo que un efecto importante que ha tenido toda esta revolución también se puede ver en cómo
los modelos estructurales, que algunas veces teníamos dificultades o existían dificultades para poder identificarlos, siguiendo las estrategias típicas de identificar los parámetros, reproduciendo determinados momentos de las distribuciones de las variables o de las correlaciones condicionadas, pero que aún así presentaban problemas de identificación. Pues la disponibilidad de esta evidencia empírica sobre efectos causales facilita la identificación de estos modelos estructurales y es muy habitual en los últimos 10 o 15 años que los modelos estructurales utilicen esta evidencia para identificar estos parámetros y hacer que los modelos estructurales sean consistentes con los efectos que esta metodología estima, los efectos locales que se estiman con esta metodología o los efectos a largo plazo. La ventaja de disciplinar los modelos estructurales con esta información es que luego esos modelos estructurales se pueden emplear para hacer predicciones a largo plazo, para estimar efectos que van más allá de los efectos locales y para estimar políticas que todavía no se han implementado. Con lo cual yo creo que hay una complementariedad ahí entre esta metodología y lo que son los modelos estructurales que me parece que es importante. Y un contexto en el que esto ha ocurrido es, por ejemplo, en la teoría de ciclo vital, de consumo de ciclo vital, la teoría de la renta permanente. En los últimos 10 años hay varios buenos ejemplos de trabajos de investigación que utilizan los resultados utilizan experimentos naturales para tratar de determinar cuáles son los mecanismos más importantes para entender las decisiones de consumo y ahorro de los hogares y por lo tanto, bueno, pues esto es un ejemplo de un área que no habíamos mencionado hasta el momento y en el que también ha habido una repercusión importante en este sentido. De hecho, INPES tiene un artículo de 2001 en el que analizan el efecto sobre el consumo de perturbaciones temporales en la renta utilizando los premios de la lotería en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que tiene utilidad más allá de los propios resultados empíricos porque abre la puerta a seguir utilizando modelos estructurales que también nos permiten entender mejor, como decía, los mecanismos. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que sucede de forma natural a esta es el impacto sobre el análisis de las políticas públicas, ¿no? ¿En qué medida estas técnicas están siendo tenidas en cuenta o deberían ser tenidas en cuenta? ¿Están informando o están siendo utilizadas para la evaluación de políticas públicas? ¿Qué piensas tú, Vicente? Sí, yo creo que es una pregunta muy relevante porque estos métodos que nos permiten aislar relaciones causales y no simplemente correlaciones son de vital importancia para la política económica. En primer lugar, porque si no podemos aislar causalidad de un factor sobre un resultado, es realmente difícil predecir el resultado de una política pública antes de que se produzca, ¿no? Por ejemplo, en el caso del efecto del tamaño de clase, la correlación nos da una intuición errónea, ¿no? El efecto de reducir el número de estudiantes en un aula, en este estudio, es distinto si no se utiliza una metodología correcta, ¿no? Pero en segundo lugar, porque esta metodología permite el análisis de políticas públicas después de que estas suceden, ¿no? Por ejemplo, el análisis de diferencias del diff-in-diff es muy utilizado de una forma relativamente estándar para ver la factibilidad ex post, digamos, de estas políticas públicas. Y en este sentido, la metodología de diferencias en diferencias es el día a día en la evaluación de la efectividad de políticas públicas. Y por último, las propias políticas públicas en sí mismas a veces generan variación interesante, tanto accidentalmente en la forma de discontinuidades o experimentos naturales, como conscientemente vía la experimentación, ¿no? Un cierto nivel de experimentos de campo de la administración que intenta descubrir o entender mejor el potencial efecto de las políticas públicas. O en general, en la actualidad y en muchos países este es el caso, están muy relacionadas. Yo creo que quizá vale la pena remarcar que en España, aunque se hacen cosas y hay un esfuerzo de muchos por intentar analizar las políticas públicas, yo diría que vamos un poquito retrasados con respecto a países de nuestro entorno europeo en la evaluación de políticas públicas ex post, aún más en la evaluación de políticas públicas ex ante, y aún mucho más en el uso potencial de experimentación por parte de la administración para ver qué políticas podrían ser más efectivas, y quizá este premio Nobel podría ser una buena oportunidad para volver a pensar en esto e intentar, digamos, poner la economía al servicio de la política económica con la colaboración de todas las partes implicadas.
Muchas gracias, Vicente. La tercera pregunta es un poco más crítica, ¿no? Manuel, en tu presentación te referías a la validez externa de muchos de estos métodos y bueno, el hecho de que a veces se encuentren resultados distintos en lugares y momentos históricos distintos, con lo cual pues parece que uno no aprendería mucho sobre el problema en cuestión utilizando estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en el famoso caso del salario mínimo, la literatura de estimaciones de efectos del salario mínimo con experimentos naturales es ingente y con mucha variedad de resultados, ¿no? Entonces parece que hay algunas limitaciones al uso de estas técnicas, a lo que aprendemos de ellas. Y bueno, quisiera que comentaras un poco sobre esto y también sobre posibles aplicaciones o posibles experimentos naturales. Tú has sido el más imaginativo sobre esto, ¿no? En el caso español, ¿no? ¿Qué tipo de experimentos naturales se te ocurren que están por hacer o por descubrir? Sí, gracias por la pregunta, Juanfran. Sí, yo creo que es importante tener en mente, esto ha supuesto una revolución en cómo hacemos investigación empírica y en la credibilidad de lo que aprendemos. Un buen experimento natural es muy informativo acerca del efecto de un tratamiento en un determinado contexto, pero tiene esta limitación insalvable que no nos informa sobre cuál ha sido el mecanismo y por lo tanto es difícil saber si estamos en otro contexto, si vamos a observar lo mismo. Y en este sentido, volviendo a lo que mencionaba Virginia, la clave es el uso de la teoría económica y el futuro yo creo que está claramente en combinar experimentos naturales transparentes y rigurosos con un análisis estructural que nos permita entender mejor cuáles son los mecanismos. Y no hay muchos casos todavía, pero empieza a haber casos de artículos muy interesantes donde tenemos un experimento natural y un modelo estructural que nos informa sobre ha sido este factor, ha sido este otro factor y nos permite un poco ir más allá de este caso particular. Uno de los problemas con los que nos enfrentamos es que la gente estructural y la gente en forma reducida son mundos un poco separados y habilidades un poco distintas. Y entonces, digamos, es el reto que nos enfrentamos. Y entonces, pero bueno, yo creo que esta es la dirección en la que vamos. Y tu segunda pregunta era acerca de cómo podemos utilizar este tipo de técnicas. Por ejemplo, en el caso español, no es fácil por la falta de datos, pero sí que potencialmente hay muchas preguntas interesantes que podríamos hacer un uso casi como directo de lo que se ha hecho en el resto del mundo, en Estados Unidos, en países nórdicos, en Francia, en Inglaterra, para, por ejemplo, responder a cuestiones de política educativa similares a las que comentaba Vicente. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la efectividad de los colegios bilingües o de los colegios concertados, etc. En España también tenemos asignación aleatoria de los estudiantes cuando tienen el mismo número de puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un caso claro en el que podríamos, teniendo acceso a los datos, podríamos aprender mucho sobre qué consecuencias tiene recibir un tipo de educación o otra. O, por ejemplo, otro ejemplo, muchas de las decisiones judiciales es muy difícil saber qué consecuencias tienen. Yo, por ejemplo, ahora estamos trabajando con datos finlandeses, países nórdicos la vida es mucho más fácil, intentando entender qué consecuencias tienen las asignaciones de custodia compartida para los hijos y para los padres. Y esta es una decisión muy difícil que los jueces toman y que hay mucha varianza entre distintos jueces en que se asignan la custodia a la madre o asignan la custodia a ambos padres. Y aplicando ese tipo de técnicas que comentábamos de variables instrumentales, la asignación aleatoria de los casos a distintos jueces con distintas tendencias, pues por ejemplo, en este caso en particular podríamos aprender mucho más sobre qué consecuencias tiene esta decisión, que en gran parte se toma en base a la intuición, ¿no? Y tenemos en realidad datos de cientos de miles de casos que podríamos utilizar para poder ir un poco más allá de la intuición personal de cada juez, y etcétera, etcétera. Para todo tipo de políticas públicas podríamos utilizar este tipo de técnicas teniendo acceso a los datos necesarios. Muy bien. Muchas gracias Manuel. Muchas gracias Vicente. Muchas gracias Virginia. Creo que ha sido muy interesante que, aparte de
divulgar estas ideas, habéis motivado bien a la gente que ya las conocía para seguir utilizándolas y a los que no las conocían para que empiecen a utilizarlas. De nuevo, quisiera agradecer a la Fundación Ramón Areces la disponibilidad que nos ofrece todos los años para hacer este ejercicio de divulgación de las contribuciones galardonadas con el Premio Nobel en Economía, a la Asociación Española de Economía que sigue haciéndolo y que sigue esforzándose en mejorar la divulgación de la economía en España. Muchas gracias a la audiencia por estar ahí y por la atención que nos han prestado, y supongo que volveremos el año que viene. Espero esta vez no ser yo el moderador de la mesa, y volveremos el año que viene pues, con un nuevo conjunto de ideas premiadas por el Premio Nobel. Y nada más, de nuevo, muchas gracias a todos.